Es uno de los mensajes que me ha tocado compartir parte de este mensaje en la mayoría de los funerales en los que he predicado. El tema, para los que anotan, el tema se titula "Lo que parece mejor no siempre es mejor". Lo que parece mejor no siempre es mejor. Referente al tema de hoy, podemos encontrar algunos refranes, algunos dichos de nuestra cultura mexicana. Uno de los refranes es: las apariencias engañan, pudiera ser. Hemos encontrado, también estuve tratando de buscar alguno por ahí en Google, y encontré uno que decía: no juzgar un libro por su portada. A veces la portada de un libro está bien bonita, pero el contenido pues no es, o hay quienes ven la portada de un libro un poco feíta, pero el contenido está muy bien. Bien, en los últimos mensajes que hemos estado estudiando en los miércoles, hemos visto que para muchas personas lo mejor de sus vidas ha sido la estabilidad económica, y no es que Dios esté en contra de que haya buena estabilidad económica, sino que hay personas que cambian las prioridades. Primero buscan las añadiduras y el reino de Dios a lo último, y si se puede, pues nunca lo buscan tampoco. Bien, el pasaje que vamos a estudiar hoy en la Biblia muestra la controversia de lo que para muchas personas es mejor y en realidad no lo es. Y la Biblia muestra que a veces estar en ciertas situaciones o visitar ciertos lugares es mejor, aunque para otros sea de lo peor. Así que vaya conmigo para leer esto en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Voy a leer en Reina Valera 60. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Si alguien lo lee por mera lógica humana, va a decir: ¿cómo va a ser mejor el día de la muerte? Está mal, Dios se equivocó. Si lo mejor es el día del nacimiento. Bueno, vamos a tratar de explicar esto para analizar este versículo 1. Inicia diciendo: es mejor la buena fama. Aquí la buena fama es una buena reputación. Es mejor la buena fama que el buen ungüento. Ungüento aquí no es ungüento de bálsamo para simplemente sanidad, sino en el antiguo tiempo no había los perfumes y desodorantes que hoy tenemos. Se hacían mezclas de ciertas hierbas para poder fermentarlas por algún tiempo, y se usaban como perfumes o como desodorantes. Era lo que se usaba. Los ungüentos de mejor aroma desde el antiguo tiempo eran los más caros, y no cualquier persona los podía tener, no cualquier persona podía usarlos. Así que mayormente las personas usaban ungüentos muy superficiales, desodorantes muy volátiles. Se los ponían y alrededor de 1 o 2 horas perdía todo efecto. Y las personas cuando andaban en público, yo creo que a alguien aquí nos ha tocado estar cerca de alguien que pues o se le olvidó ponerse desodorante o no le hizo mucho efecto, y nos hace un momento incómodo. Bueno, tener buena reputación, dice aquí, es mucho mejor que un buen perfume. Eso es lo que quiere decir. Mejor que las cosas de mucho valor económico. El perfume, hermanos, de mucho valor económico lo cuidaban mucho. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos al menos 2 pasajes en el que 2 mujeres quiebran un frasco de perfume a los pies de Jesús, y hubo murmuraciones de personas que decían: ¡qué desperdicio! Uno de ellos lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, solo por mencionar.
En el capítulo 12 del verso 1 por ahí al verso 8, María unge los pies de Jesús y quiebra un frasco de perfume de mucho precio, de mucho valor. Los estudiosos dicen que tenía el costo de alrededor 300 denarios. Un denario era el salario de un día por jornalero. 300 denarios pues era lo equivalente a un año de salario de un jornalero. Eso costaba el perfume, un perfume muy caro. Y cuando lo quebraron a los pies de Jesús, nunca faltó quien murmurara porque se decía que era de un desperdicio. Bueno, la reputación que nosotros logramos formar en nuestra vida, la Biblia dice que para Dios es un olor fragante mejor que cualquier perfume. Antes de continuar en Eclesiastés, ahora sí voy a ir a Proverbios 22:1. Proverbios 22:1. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 22:1. En la Nueva Traducción Viviente dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Bueno, dentro de la buena reputación que una persona puede lograr estaba el ser conocido como alguien que siempre tuvo temor a Dios. Las mejores reputaciones que una persona en el tiempo bíblico podía registrar era ser alguien temeroso de Dios. Es la mejor reputación que alguien puede, hasta el día de hoy, la mejor reputación que podemos tener es de alguien que es temeroso de Dios. Bien, en base a esto que estoy explicando, es mejor el día de la muerte. No para todos es mejor el día de la muerte. Solamente para aquellos que murieron con buena reputación, de ser honestos, de ser temerosos de Dios, de ser obedientes. Para ellos es mejor, para los otros no. Bien, vamos a volver a leer Eclesiastés 7:1 para darle un poquito más de forma. Dice Eclesiastés 7:1 en Reina Valera 60, dice: mejor es la buena fama, la buena reputación, que el buen ungüento, que el buen perfume. El perfume lo va a oler las personas a tu alrededor, pero la buena fama, la Biblia dice que sube como olor grato, fragante para Dios, y eso es mejor. En base a eso, seguimos leyendo el versículo 1, dice: y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Sí, ¿para quién? Para los que se portaron bien, para los que tuvieron buena reputación. No para todos es mejor, porque por allá en Ezequiel 18 dice el profeta Ezequiel: no quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. No quiero que muera impíamente, porque no le va a ir bien. Entonces no para todos. Ahora pasamos al versículo 2 de Eclesiastés capítulo 7 para ver las cosas que para muchos no es bueno, pero la Biblia dice que es mejor. Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy se titula así: lo que parece mejor no siempre es lo mejor. Si alguien te dijera a ti: tienes dos opciones esta tarde, ¿vamos a ir a un velorio o vamos a ir a una fiesta? ¿Qué te parece mejor? Probable alguno aquí dijera: pues me parece mejor ir a una fiesta. Sin embargo, la Biblia dice que es mejor ir a los velorios. Y vamos a ver esa parte del verso 2. Dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello, el féretro frío, el cajón frío de alguien, aquello, dice la Biblia, es el fin de todos los hombres. ¿Cuántos de los que están aquí estamos conscientes que todos nos vamos a morir un día? Aquello, dice, es el fin de todos los hombres. ¿Qué cosa? La muerte. Bueno, ¿por qué es mejor ir a un velorio que a una fiesta? Dice la Biblia. ¿Por qué? Al final del versículo 2 dice: el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué cosa va a poner en su corazón? Que un día vamos a ser nosotros los que vamos a estar en un cajón frío. Un día.
¿Por qué la Biblia dice que son mejores los funerales que las fiestas? ¿Por qué dice? Porque en esos eventos, en los eventos fúnebres, meditamos en que cada funeral al que nosotros vamos, apunta, anticipa el propio funeral nuestro. Y es un momento para meditar. Hablar de nuestro propio funeral no es un tema muy alentador. Cuando yo hablo de este tema con mi mamá me dice, pero la Biblia tiene que hablar de eso. Sí, y me dice mi mamá, ¿y por qué no hablamos de la multiplicación de los peces, de otra cosa? Dice, ¿por qué tenemos que hablar de la muerte de uno mismo? Porque es algo que no podemos negar. Entonces, hablar de nuestra propia muerte casi siempre será un tema que queramos evadir en algunas personas mayormente. Y bien se puede evadir el tema, escúcheme bien, pero no se puede evadir el día. El día no. Y mire lo que dice Eclesiastés 8, en el verso 8, en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 8, en el verso 8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche, nadie. Todos quisiéramos evitarlo y todos hacemos lo posible. Los médicos hacen lo posible, se dan planchas eléctricas, se le llaman RCP, se le dan terapias de reavivamiento, hay infartos, hay primeros auxilios. Nosotros, si está a nuestro alcance de hacer lo posible, nos medicamos, nos inyectamos, porque no queremos, porque de alguna manera queremos seguir viviendo. Pero va a llegar un día que dice aquí, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Dice, nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. Por eso en el capítulo anterior dice, es mucho mejor que vayamos a un velorio que ir a una fiesta, porque en el velorio vamos a meditar y ahí estamos todos observando el cajón frío, los rostros dolidos de las personas, y ahí estamos, y algunos meditando, algún día vamos a ser nosotros. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar, dice aquí, de esa cita obligatoria. En un momento yo decía, nosotros podemos cancelar una cita con el dentista, podemos cancelar un vuelo, podemos cancelar un culto si usted quiere, podemos cancelar y salir de vacaciones, podemos cancelar cualquier otra cosa. El día de la cita que tenemos con la muerte, no la podemos cancelar. Ya está, se va a llegar. Nos guste o no, lo queramos o no, se va a llegar. Y qué bueno es que tengamos buena reputación, buena fama, para cuando se llegue ese día, entonces será mejor ese día, porque te encontrarás cara a cara con tu Creador y estarás eternamente para siempre con Él. Para los que tienen la buena reputación, para ellos es bueno. Y dice al final del versículo 8 de esta versión que estoy leyendo, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. O sea, el malo puede tener por ahí un rifle de asalto de alto poder y diciendo, ¿por qué ventana va a entrar la muerte? Para recibir la balazos. A ver, yo no la dejo entrar. Nadie puede hacer eso, dice. Así que un funeral es mejor el asistir, porque se espera que allí todos nosotros meditemos en aprovechar al máximo el tiempo que nos queda por vivir. Se espera que ahí uno va a meditar y dice, ¿qué he hecho hasta el día de hoy? ¿Qué he hecho? Uno de los funerales más tristes en los que nosotros hemos estado es ver llorar a las personas abrazadas del féretro frío, gritándole. Algunos hijos que les gritan a los cuerpos de sus papás, papá, háblame, viejo, perdóname.
Y el viejo no le va a hablar, ya está muerto. Porque lo mejor es que en vida. Ahí es donde meditamos que qué pena, qué pérdida de tiempo dejar de hablarse con los seres que más amas por tonterías. Y ahí dice, ¿por qué? Nadie sabe quién es el siguiente. Uno medita y nadie sabe quién es el siguiente. Bueno, vamos a volver a leer Eclesiastés 7:2. Dice, en Reina Valera 60 lo leo, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive, el que está vivo, meditará. Cierro los ojos a este mundo. ¿Dónde los voy a abrir? ¿Dónde los voy a abrir inmediatamente? Inmediatamente que se cierren los ojos a esta vida. ¿Dónde los voy a abrir? Un pasaje bien interesante para esto, bien importante, está en Lucas 16, lo menciono, no lo busque. En el versículo 19 que dice que un rico y un mendigo llamado Lázaro murieron al mismo tiempo. Ambos abrieron sus ojos en diferentes lugares, dice la Biblia. Y uno estaba en el infierno en tormento y el otro estaba en el seno de Abraham. El que vive lo pondré en su corazón. El Salmo 90, el versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, Salmo 90, versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Todo esto vivió y miró Salomón cuando se alejó de Dios. Observó personas que querían vivir su vida sin sabiduría. Haznos entender que la vida es corta. La vida es corta. Yo no sé si a mí nada más me pasa eso o a usted también. Cuando yo era niño, hace muchos años, no hace tantos, hace poquitos, a mí se me hacía que de Navidad a Navidad se me hacía tiempo muy largo, eterno. Para cuando vuelva a ser Navidad. Y de cierta edad para acá, cuando menos pensamos, decimos, ya va a ser Navidad otra vez. Es más, ya estamos a medio año casi. Estamos por iniciar mañana el 5º mes del año. Hoy se finaliza el 4º mes del año. Y a las primeras de cambio ya tenemos fechas encima. Y a medida que nos vamos haciendo más viejitos decimos, qué rápido se pasa el tiempo. O nomás a mí me pasa. ¿También a usted le pasa? Entonces nos duelen las rodillas a todos, entonces también. Por eso la Biblia dice en este Salmo 90, verso 12, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Hermanos, todos los que estamos aquí se entiende, sobre todo los que estamos casados, se entiende que a estas alturas debemos vivir con más sabiduría con nuestras familias que hace 1 año, 2 años atrás. ¿Se entiende que sí? Se entiende que debemos de tratar con más sabiduría a nuestros hijos que hace 1 año, 2 años atrás. Bien. Volvamos a Eclesiastés 7:3 en Reina Valera 60 para seguir mirando la comparación. Dice, el verso 3 en Eclesiastés 7 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. La cara no oculta las emociones. Si está alguien enojado, si alguien está molesto, en la cara se expresa. Si alguien está feliz, en la cara se expresa, se nota. Si alguien está triste, en la cara es aquí donde se nota. Y dice este versículo, es mejor el pesar que la risa, porque con la tristeza el rostro enmendará el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está triste, medita. Porque quizá yo fui el que ocasioné la tristeza
y medito cómo corregirlo para no volverlo a hacer, para aprovechar bien el tiempo. Y cuando aquí dice que la tristeza es mejor que la risa, no es que esté promoviendo la tristeza. Póngame atención a esto que voy a explicar. Aquí cuando dice que es mejor que la risa, se refiere al tipo de personas que siempre se están riendo de una forma desenfrenada, pero burlándose de todo. Estuve investigando eso, ¿por qué? A ese tipo de personas que pocas veces se detienen a meditar en serio, que la vida pasa rápido y se la pasan burlándose de todo. Pocas veces o nunca se medita en la brevedad de la vida. Creen que siempre van a tener el tiempo de disfrutar todo y siempre se están burlando y siempre están haciendo jactancia. Por eso dice que es mejor estar en la casa de luto que en una fiesta, porque ahí se espera que se medite en la brevedad de la vida. Mayormente en aquellas personas que no estaban enfermos y tú los saludaste vigorosos, fuertes, un día como ayer, por decir algo, y el día de hoy un accidente repentino les quitó la vida. Y te avisan, oye, falleció fulano. Y las personas normalmente dicen, pero ¿cómo? Si lo vi ayer. Sí, lo viste ayer, pero hoy está muerto. Pero ¿cómo es eso posible? Si esta mañana hablé con él, me lo encontré en tal lugar y hablamos. Sí, pero le dio un infarto. Un accidente, una bala perdida, no sé. Dice en el versículo 4 de Eclesiastés 7. Mire, una vez más. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Alguien pudiera decir, pero ¿por qué tanto énfasis en que vayamos a un velorio? ¿Por qué tanto énfasis? El último velorio que fui fue el del vecino aquí que falleció, el de la tienda. Mire cómo fue la muerte de él. Su esposa y sus niñas trapearon uno de sus cuartos y estaba húmedo el piso. Un hombre robusto, entero, lleno de vigor, lleno de vida, entra a su casa, resbala, era un hombre muy alto y pesado, y todo el peso de su cuerpo aplana con su cabeza en el piso. Y empieza a convulsionar, lo llevan al doctor y fue la causa de su muerte. Fue la causa de su muerte. O sea que ahorita estamos, mañana quién sabe. No lo sabemos. ¿Por qué enfatiza tanto Salomón en este capítulo que es mejor ir a un funeral que a una fiesta? En los siguientes versículos dice que es muy bueno ser corregidos por alguien que es sabio que seguir la corriente de los necios. ¿Alguien aquí en alguna ocasión te ha dado un consejo de corrección? ¿Alguien lo han corregido? A mí sí. Y quizá te ha corregido. Por ejemplo, en mi caso, he recibido correcciones de mis pastores. En vivo y a todo color he hecho cosas que de pronto se me acerca un pastor y me dice, oye, eso no está bien, eres pastor. Ay, no había meditado en eso. Está mal. Varones que estamos acá, ¿en algún momento te ha corregido tu esposa? Yo platicaba con unos hermanos en estos días que yo no sé si llamarle el ministerio de la mano por abajo de la mesa. Cuando estamos en algún lugar comiendo o estamos en alguna mesa y de repente uno empieza a cruzar el límite de las llevaderas, de las bromas, y uno cree que está portándose bien y cuando menos piensa siente la mano de tu esposa en la pierna aquí. Pero es como, hey, bájale, te estás cruzando el límite. O viceversa. A veces la mujer está cruzando los límites
y el brazo del hombre por encima del hombro, como diciendo, mijita, bájale, te está saliendo del huacal, cuidado. En los siguientes versículos en Eclesiastés dice que es muy bueno ser corregidos por personas sabias. Es bueno. Como que va a dejar una pausa aquí ya del funeral y va a seguir a otra cosa. El tema de hoy se titula así: lo que parece mejor no siempre es lo mejor. Para muchos lo mejor es ir a una fiesta que ir a un funeral. La Biblia dice que no. La Biblia dice que es mejor ir a un funeral que a una fiesta, porque en un funeral aprendes más. Las atenciones más captadas que he tenido yo para predicar el evangelio las he tenido en los funerales. No se oye ni el sonido ni de la ala de una mosca al caer. Todos están atentos. Mire lo que dice el verso 5 de Eclesiastés. Dice: es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor oír que alguien te corrija a que alguien te halague una necedad. Supongamos de alguien que le habló muy fuerte, áspero o mal a un hijo, a un joven, a un adolescente, y que otro le diga: así, compadre, así se tratan estos mocosos, pues ¿qué se creen? Y si no sigue haciendo, córrelo, haz esto. Y dice la Biblia, es mejor la corrección de un sabio que el halago de un necio, que la canción de un necio. Y dice el 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. ¿Usted ha hecho alguna fogata alguna vez con ramitas secas? ¿Y cómo truenan? Y se oye, porque las ramitas secas se van consumiendo. Dice, y también esto es vanidad, dice aquí, en este versículo 6. Bueno, en el Salmo 14, es Salmo 141, se me había pasado ver un 1 que está ahí. Salmo 141, verso 5, en palabra de Dios para todos. Este es un salmo de David. Mire la postura de David. Salmo 141, 5, dice, en palabra de Dios para todos, dice, acepto que el justo me corrija. Considero un acto de bondad que me reprenda. Fíjese eso, analice eso. Acepto que el justo me corrija. Considero un acto de bondad que me reprenda. Yo nunca rechazaría eso, dice, pero siempre seguiré tratando de hacer el bien y no aprobaré lo que hagan los perversos. Acepto que el justo me corrija. Qué bendición, hermanos, es tener amigos, rodearnos de amigos que te corrijan en el amor del Señor, porque la Biblia dice, es una demostración de bondad, es una demostración de amor. Que un verdadero amigo te corrija, te va a corregir en el amor del Señor y por amor a ti. Y te va a decir, oye, no hagas eso, mano, no está bien. Ten cuidado. Qué bendición es rodearse de amigos o ser un amigo así. Es de bendición, pero seamos honestos. Cuando alguien te ha corregido a ti o a mí, en el momento, en el instante preciso de la corrección, ha sido muy agradable. A ver, alguien me puede decir con honestidad, ¿es agradable? ¿Verdad que no? Y nos pueden pasar muchos pensamientos como este. Pues, ¿qué se cree? ¿A poco cree que es mejor que yo? O cuando papá y mamá te corrigen, ¿es agradable? No. En Hebreos dice, la reprensión, la disciplina no es agradable de momento, pero trae fruto apacible después. Y qué bueno es, dice, que nos rodeemos de personas que nos corrijan. Qué bueno es. En Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 7, si lo leemos, ese versículo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual.
Eclesiastés 7:7, en traducción del lenguaje actual, dice: el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores, sobornos, cuando alteran las situaciones. Es mejor la honestidad que la corrupción. ¿Está de acuerdo con eso? Es mejor la honestidad que la corrupción, mucho mejor. Y dice aquí, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores, dice. La tentación, hermanos, de ganar dinero fácil es muy seductora y en algún momento nos va a pasar, es muy seductora. Por ejemplo, un funcionario civil, un servidor público de gobierno, un tránsito, un policía municipal, rara vez van a hacer una función de una manera honesta. No estoy diciendo que todos, porque de todo hay. Un empleado en alguna empresa se le va a presentar la oportunidad de alterar facturas, de hacer ventas fantasmas, ventas ficticias y no reportar. Se le va a presentar. Fácilmente nos podemos dejar corromper por el dinero si no estamos alertas. Bueno, en el contexto de lo que estamos estudiando, este tipo de individuos que aceptan la corrupción y abandonan la honestidad, están abandonando también la sabiduría para convertirse en necios y van creando una reputación, una fama nada agradable. Morir así no es nada bueno. No es nada bueno. Morir con esa fama no es bueno, aunque muchos crean que es la mejor vida que se puedan dar. No es bueno morir con esa fama, ni para cristianos ni para no cristianos. No es bueno, dice la Escritura, porque se topa uno con las consecuencias. Hay una enseñanza que tenemos por ahí de hace unos 10 años que se llama el trono blanco, el tribunal de Cristo y el trono blanco. Búsquela y escúchela para que abunde un poco más de esto, de las consecuencias de no arreglar, de no hacer bien las cosas y morir así. Sigamos leyendo Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el verso 8 en palabra de Dios para todos. Dice: es mejor terminar algo que comenzarlo. Bueno, eso es obvio, ¿verdad? Tú inicias a construir un cuartito, hermano Carlitos, con mucha trabajo, empezó a hacer trabajo y ya su casa, hacer los arreglos. Y yo creo que es mejor ahorita que ya la terminó que cuando empezó, ¿verdad que sí? Es mejor, cuando estamos construyendo alguna mejora en la casa, es mejor verlo. Y caminas y como que no te alcanza el lente para disfrutar y todavía te vas unos 3 pasos atrás. Mira qué padre se ve. Y luego vas y te paras en otro ángulo y dices, mira qué padre se ve ya terminado. Se ve bonito. Bueno, la Biblia dice, es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso. Así como es una satisfacción ver algo concluido y verlo terminado, es mejor la satisfacción que al iniciarlo. Así es mejor la paciencia que el enojo. Es mejor. Bueno, es mejor crecer en una buena reputación de paciencia que envejecer con necedad. Échese un vistazo de aquí a un año atrás usted y hágase una pregunta usted solo. ¿He mejorado en paciencia? ¿He mejorado en la paciencia con mi familia? ¿He mejorado en la paciencia con mis hijos? Papá y mamá han mejorado, e incluso pudieras voltear si está alguien aquí, y a lo mejor te van a confirmar que sí. Sí, a lo mejor alguno va a hacer una cara como, ¿hemos mejorado? Bueno, en Proverbios 12, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 12, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice:
Un necio se enoja enseguida. En la cultura mexicana se le dice mecha corta. Alguien que es de mecha corta, que rápido se enciende y rápido explota. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma aun cuando lo insultan. Mantiene la calma. Otro proverbio, Proverbios 14, verso 29, en la Nueva Traducción Viviente también. Proverbios 14, 29, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que tienen entendimiento no pierden los estribos, entiéndase en la misma traducción, no pierden los estribos fácilmente, los que tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque una vez que salen las palabras de nuestras bocas, ya no las recogen, ya salieron y ya fueron y surgieron efecto. Después, por mucho que quieras recoger las palabras, ya surgieron efecto. Y dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Qué bueno es que alguien vaya formando una reputación así. Vea la contraparte, allí mismo, en ese verso 29. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¡Qué necio! El verso 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Mire, aquí este versículo dice que la paz en el corazón da salud al cuerpo, así como el mucho enojo también trae consecuencias. Yo he escuchado decir que aún el diabetes puede venir por un coraje excesivo. Altos picos de azúcar, se elevan los altos picos de azúcar por un coraje excesivo y vienen consecuencias a la bilis, de esa parte que regula en nuestros cuerpos. Y dice, la paz en el corazón da salud en el cuerpo. He sabido que algunos casos médicos, no todos, para no aclarar que generalizamos, no todos. La condición médica llamada artritis, que es entumecimiento de arterias, cartílagos, y da alguna malformación en las manos porque se endurece, el endurecimiento, la artritis, casi siempre, no siempre, pero en muchos casos está relacionado con amargura. Y hay personas que tienen artritis y es amargura porque el endurecimiento viene primero del corazón antes que... Y mire cómo la Biblia dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Vea cómo lo espiritual afecta a lo físico también. Y médicamente, ¿usted recuerda el tiempo de COVID? ¿Cómo se decía en los doctores? Procuren no sobrepasar el temor. ¿Se acuerdan? Porque el temor, ¿se acuerdan que los doctores decían? El temor debilita el sistema inmune, debilita el sistema que fortalece el temor. O sea, si no hay paz en el corazón, se debilita también para el sistema inmune del cuerpo. Está comprobado científicamente que eso es verdad. Y dice aquí este versículo 30, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Ahí va, dice, los celos son como cáncer en los huesos. Los celos, y hay mucho tipo de celos. Bueno, el que crece en la buena fama de ser tranquilo, de crecer en paciencia, de tener... ¿Cómo saber que tú vas creciendo en madurez? Me decía hace tiempo que fuimos a visitar a un cuñado a otra ciudad lejana de aquí y me decía, cuñado, ¿usted ya busca los sistemas de noticieros en su teléfono o el periódico lo lee? Porque somos de la misma edad. Y le digo, sí. ¿Le llama la atención de repente las noticias? Sí. Es que ya estamos viejos. Ya nos llaman la atención las noticias.
Bueno, el que crece en buena fama y en buena reputación y aprovecha bien la vida, crece en paciencia, el que espera en Dios en cualquier situación que le pasa, el que confía en Dios, el que pone cada situación al control y a los designios de Dios y no en su propio reaccionar, es una persona que va creando buena reputación. Qué triste que podamos conocer cristianos que tienen muchísimos años de conocer a Cristo y profesar la fe cristiana y viven un caos en sus familias, un caos con sus cónyuges. ¿Cuándo vas a madurar, hermano? Algún cristiano te puede preguntar, oye, hermano, ¿y cuándo vas a superar? O sea, ese problema tuyo ya es crónico. Te conozco hace 2558 años y ya tenías ese problema. O sea, ¿cuándo lo vas a arreglar? Bueno, ¿recuerdan ustedes la historia de José el soñador? Bueno, a José le sobraron razones para amargarse contra sus hermanos. Lo vendieron, lo dieron por muerto, le causaron dolor al papá por muchos años. El viejito lo creyó muerto y sufrió y el pesar se notaba en su rostro. A José no le fue nada bien allá donde estuvo en Egipto. La señora Potifar lo acosó y después lo acusó porque no cayó en el acoso. Lo encarcelaron y no le fue bien. Cuando ya José estuvo en el poder por la gracia de Dios, él tuvo todo el sartén por el mango para vengarse de sus hermanos cuando los volvió a ver. Ay, chiquitos, aquí están, ahora verán. Sin embargo, la reacción de José no fue con venganza, no fue con insensatez cuando ya tuvo el poder. ¿Por qué? Porque José dejó todo a que Dios lo guiara. Aun cuando las cosas son adversas. Cuando te están pasando cosas adversas, lo más común es que se le reclame a Dios o entrar en una etapa de desespero. Pocas veces o nunca los cristianos dejan una situación adversa al decir algo como esto: Señor, no entiendo de pronto lo que me pasa, pero sé que estoy en tus manos. Hágase como tu voluntad lo establezca. Solo fortaléceme en este tiempo. Pocas veces se hace eso. Mire, vamos a leer algo de la historia de José antes de terminar con Eclesiastés. Génesis 50:19 en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 50:19. En la Nueva Traducción Viviente, cuando ya los hermanos de José ya se encuentran, José ya se revela ante ellos y ya les va a pedir que se vengan a vivir todos con él. Y los hermanos de José creían que pues José iba a tomar venganza todavía. Y dicen 50:19 de Génesis en la Nueva Traducción Viviente. Pero José le respondió, dice: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos yo a ustedes? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, dice, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los confortó. Les habló con ternura y bondad cuando tenía todo el sartén por el mango para hablarles con venganza, con autoridad. Y les habló con ternura y bondad. La fama de la vida de José hasta el día de hoy se recuerda para un ejemplo de la vida de cada cristiano que debe de seguir. Dios, hermanos, siempre muestra lo mejor al final de sus planes en la vida de cada uno de sus hijos.
La última palabra la tiene Dios al final. Pero a veces que te pasa por un proceso que te duele. Es muy probable que alguno aquí esté pasando por un proceso que diga, ay, Señor, ¿y cuándo me vas a sacar de este asunto? Y Dios puede responder, pues todavía no estás bien cocinado, todavía estás crudo, ocupas 1 o 2 meses más en el horno. Todavía no. Señor, ya, no, todavía no. Así que lo mejor es esperar en Él. Porque los tiempos son mejores los de Él. No enojarnos. La ira, hermanos, es una innegable, perdón estoy leyendo. La ira es una innegable evidencia de que estamos molestos porque las cosas no salieron como nosotros queremos. Si tú te enojas por algo, es porque las cosas no salieron como tú quisiste. ¿Y por qué sí? Y aún en la vida cotidiana, y algo no salió como tú querías, ¿y por qué sí? Y muchas veces nos enojamos con Dios, porque no estamos aceptando la manera en la que Dios está tratando con nosotros. Y a veces y salimos a reprender al diablo. Señor, te reprenda. Y ato al diablo, y lo ato aquí, lo ato allá, y el diablo es más suelto que nunca. Y reprendiendo al diablo, y es Dios el que está permitiendo. Muchas veces recordamos los tiempos pasados de jactancia, de abundancia, de paz, para compararlos con el tiempo presente, con el fin de evaluar la precaria situación de nuestro presente. Es que ya hace 6 meses yo no estaba así, es que hace 1 año yo estaba mejor. Sí, pero no entendemos que en este tiempo Dios nos quiere llevar a otro nivel de entendimiento. Pocas veces o nunca pensamos en que el proceso que estamos pasando o el proceso que pasamos del pasado, Dios lo permite para acercarnos más a Él. Cuando Dios nos cierra las puertas, es una manera de llamarnos la atención hacia Él. Cierra todas las puertas y te deja una sola abierta hacia Él. Y a veces no entendemos la manera en que Dios trabaja. Apuntando para el final, Eclesiastés 7, volvemos a Eclesiastés 7, verso 10 en Reina Valera 60. Eclesiastés 7, verso 10 en Reina Valera 60. Dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿Por qué? Dice, mire cómo dice aquí el escritor. Nunca digas, ¿por qué antes yo estaba mejor y ahora no? El consejo que da aquí Salomón dice, ten cuidado con hacer esa pregunta. Respuesta, ahí mismo en el verso 10 dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Siempre lo preguntaremos con reclamo. Este versículo 10 leído en Palabra de Dios para Todos. Versículo 10 leído en Palabra de Dios para Todos. Dice, no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es inteligente preguntarse eso. ¿Por qué, hermanos? Porque los procesos en los que Dios nos va permitiendo vivir son mejores aunque para nosotros sean peores. Por eso es que el tema de la enseñanza de hoy es así. Lo que parece mejor no siempre es lo mejor. No siempre. Alguien pudiera decir, mi vida pasada era mejor que la vida de hoy. Y Dios dice, hoy es mejor porque hoy estás aprendiendo a madurar. Hoy es mejor. Sigamos leyendo, apuntando para el final. Verso 11 dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Eclesiastés 7:11. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Mire esto. Si uno tiene dinero y a la vez es sabio, híjole, qué bien. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida, tanto la sabiduría y el dinero. Pero una queda en desventaja con la otra en el siguiente versículo.
El dinero y la sabiduría, si las juntas y las desarrollas juntas, qué bueno, dice, van a ser de mucho provecho. Pero con el paso del tiempo, una de estas cosas queda en desventaja. ¿Qué será? ¿La sabiduría o el dinero? ¿Qué queda en desventaja? Vamos a ver qué pasa. Pero antes de ir ahí, ¿conociste gente con dinero pero que son muy insensatos, a veces maleducados, a veces hasta pedantes, prepotentes, arrogantes, caen pesados? ¿Conoce gente así? Y porque tienen dinero, pues pobrecitos, ¿no? A ver, vamos a ver el verso 12. Dice: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría te lleva a escuchar con atención el mensaje de salvación y te guía hacia la salvación. El sabio se centra más en lo que es en lo eterno que en lo temporal. El sabio se centra más en lo que es de Dios. Este versículo 12 no iba a recoger muchos amenes en los predicadores de la prosperidad. No iba a recoger muchos amenes. Hay un predicador por ahí famoso de Guatemala que reprende y dice: todos los cristianos debemos de tener buen nivel económico y rechazamos el espíritu de pobreza y rechazamos, y pues tiene una congregación muy grande y todos dicen amén, amén. Híjole, yo no sé qué van a hacer con este libro cuando lo estudien, o con la primera carta de Timoteo, capítulo 6, o cuando Pablo dice que las iglesias de Macedonia siempre fueron bien pobres y en su profunda pobreza siempre abundaron en generosidad de riquezas, pero siempre fueron pobres. Yo no sé qué van a hacer. En muchas personas el dinero se convierte en un obstáculo para estar bien con Dios. Yo les decía que cuando yo estaba en el caso de mis dedos en Estados Unidos, se estaba apelando por una cantidad casi como de 80 o 90 mil dólares por dedo. No me dieron nada. Y una de mis oraciones era: Señor, si alguna cantidad fuerte de dinero me va a separar de ti, por favor, Señor, estorba eso y que no me den nada, Señor. Dios escuchó mi oración. Y alguien en alguna ocasión me dijo: oraste mal, hermano, oraste mal. Al mismo tiempo había una persona en la congregación que estaba apelando por un caso de trabajo, de un golpe en su espalda, y estaba apelando por una cantidad de 12 mil dólares. Se los dieron. Y el pastor después testificaba con tristeza: 12 mil dólares, el hermano se fue al mundial. Allá lo recogen de las banquetas todo borracho, que allá lo ven en tal parte. Y el pastor decía: yo espero en el Señor que como el hijo pródigo, ya que se acabe todo, vuelva al Señor. ¿Sabe qué fue lo triste? Que se acabó todo y no regresó al Señor. El dinero le sirvió como trampolín para retirarse más. Mire lo que dice Mateo 6:24 en Reina Valera 60. Jesús hablando en el Sermón del Monte. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Cuáles son esos dos señores? Ahí dice al final del verso 24: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo lo repito, no todos tienen la capacidad. Honestamente, hermano, honestamente, que de la nada ahorita alguien te llegara: hermano Carlos, fíjate que un tío que ni tú conociste, fíjate, hermano Carlos, falleció y te dejó una herencia de
1,000,000,000 de pesos y un rancho ganadero con 10,000 cabezas de ganado y solo tienes que venir a firmar de recibido. Lo declaro, dice el hermano, lo arrebato, lo decreto, lo establezco. Amén. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería su actitud si usted fuera esa persona? ¿Se seguiría congregando en casa de oración Nogales? Ahorita va a decir que sí porque no lo tiene. ¿Seguiría viniendo cada servicio? ¿Seguiría teniendo la misma actitud con los demás? ¿Seguiría sirviendo a Cristo? Si hubiera madurez, dice la hermana, tal vez sí. Bueno, una de las preguntas del ¿por qué no nos ha dado más Dios de lo que tenemos? Mi suegra decía un dicho: por algo Dios no le da alas a los alacranes, decía mi suegra. Por eso no nos da más allá. Y hasta que Dios vea. Porque algunos nos podemos desviar fácilmente. Nos podemos desviar, hermanos, fácilmente. No hubo paz entre Lot y su tío, ¿se acuerdan? Podían haber tenido paz, la llanura era grande, amplia. ¿Y hacia dónde volteó Lot? ¿Hacia dónde dijo? Las llanuras. Oye, pero esas llanuras apuntan a Sodoma y Gomorra, al pecado. Pero para allá está más chido, para allá me voy. Y sufrió las consecuencias. Sí, la señora se quedó allí. Gracias al Señor que no estamos convertidos en estatuas de sal. Porque muchos de nosotros quisiéramos voltear. ¿Qué? Pues, yo les platicaba a unos hermanos en estos días que yo andaba ahí de retaque, aclaro eso, de retaque, no andaba estelarizando, de retaque con algunos artistas de renombre de la farándula. Y hay videos ahí en YouTube donde su pastor sale y ni me ande preguntando cómo se llama el grupo ni nada, que no lo voy a decir. Busque buenas prédicas mejor. Pero imagínense que yo dijera, hay un montón de corridos, canciones escritas por un servidor. Y ahí están, y grupos las están grabando otra vez. Hace poco pasó una camioneta, iba cantando una letra. Yo me reí porque yo la escribí. Y yo no sé de lo que, mi corrido, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, por la excelencia de haber conocido a Cristo. Mi hija bromeando me dice, ¿y no quisieras ponerme ahí como beneficiaria, dice, de las regalías? Dice, déjale todo el chamuco. Yo quizá otro haya decidido como seguir teniendo parte en eso, pero yo no. Ya ven que la hermana Yuri ahí da conciertos cada rato. Bueno, en fin. Volvamos a Eclesiastés para terminar. Eclesiastés 7:13. Eclesiastés 7:13. Ni es que me quiera comparar yo con nada de eso. No, al contrario, doy gracias a Dios. Vamos a ver Eclesiastés 7:13, para que veamos que no todas las personas aceptan alguna situación difícil, que las situaciones difíciles también vienen de Dios para bendición. Hay la gente que empieza a reprender al diablo. Dice, voy a leer el verso 13 en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 7:13 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Perdón, hay cosas que Él tuerce, hermanos.
Yo no entendía que el accidente que me pasó en mis manos, donde me volé casi un dedo y la mitad del otro, yo no entendía que había sido plan de Dios. Yo no lo entendía. ¿Saben cuál era mi plan? Supuestamente cuando yo me entregué a Cristo, porque yo me entrego a Cristo un domingo y el día lunes me pasa el accidente. No habían pasado ni 24 horas. Mi plan era, me entrego a Cristo, sigo siendo cristiano desde los escenarios, sigo tocando y ese era mi plan. Y algunos compañeros de trabajo después me decían, esos dedos eran del diablo, hermano, por eso el diablo se los llevó, dice, y el Señor se quedó con lo que era de él nomás. Y yo no entendía, hermanos. Así que dice este versículo 13, acepte el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Él tuerce algunas cosas para nuestro bien. Hay gente que pasa más tiempo lamentándose ante las puertas que se les cierran y no voltean a ver la puerta que Dios abrió por estar lamentándose en la puerta que se cerró. Y no entienden que la puerta que se cerró es para que volteen a ver lo que Dios tiene mejor para ellos. Pero nos queremos aferrar a lo que el pasado teníamos. Por eso en versículos anteriores dice, no digas que el tiempo pasado es mejor, porque lo vas a preguntar sin sabiduría. Hasta el día de hoy puedo decir con toda certeza que la vida que vivo ahora es mucho mejor que la vida que yo vivía antes. Mucho mejor. Dice en Eclesiastés 11:5 en la Nueva Traducción Viviente. Eclesiastés 11:5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Y a veces Dios hace cosas que dices, ¿y por qué? Bueno, Él sabe. Y leemos Eclesiastés 7:13 y 14 en traducción del lenguaje actual para orar. Eclesiastés 7:13 y 14 en lenguaje actual. Dice, fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Hay cosas que Dios ha torcido. Por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Va a haber tiempos que van a ser torcidos en tu vida y son de parte de Dios. Y la gente no lo va a entender. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar a cierto lugar en Hechos capítulo 16? Y el Espíritu Santo no lo dejó. Y alguien pudiera decir, pero va a predicar, Señor, va a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, no quiero. No quiero. Así que cuando Dios te diga, no, bueno, pues, Señor, tu no es no. Ahora que vinieron unas familias de Casa de Oración de Tepic, que vinieron hace poco, y nos dijeron, pastor, venimos con la esperanza de que, venimos a un trámite de visa, pero aprovechamos el día domingo para celebrar a Dios. Oren por nosotros, vamos a ir a pedir la visa. Si el sí de Dios es a favor nuestro, gloria a Él. Si el no de Dios es para nosotros, gloria a Él. Y al siguiente día, ya en la tarde, les hablé y les dije, hermanos, ¿cómo les fue? Venimos contentos, me respondieron ellos. Ya vamos de regreso a nuestra casa, venimos manejando ya de camino. ¿Y qué fue? Y me dijeron, fue la voluntad de Dios. Sí, pero ¿se las dieron o no? Les decía yo, díganme. Y me dijeron, no, fue el no de Dios, pero venimos tranquilos, porque aún el no de Dios es bendición para nosotros. Muchos cristianos no lo entienden. No lo entienden. Por eso dice este verso 13, fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él torció. Ahora ahí va el 14. Por eso, cuando venga el sí de Dios, cuando vengan los buenos tiempos,
pues disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, los tiempos que Dios tuerce para nuestro bien, cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios. A ver, caray. A ver, pastor, una pausa ahí. ¿Cómo que tiempos malos vienen de parte de Dios? ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Aceptaré solamente lo bueno y no aceptaré lo malo que Dios mande. Así, aquí dice, cuando vengan los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera al final de ese proceso malo. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todo lo que sucede a los que aman a Dios, todo obra para bien. Y ese todo es aún lo malo desde nuestro lente. Pero desde el lente de Dios, eso que nosotros vemos malo, es bueno, dice Romanos 8:28. Crecer en esto. Miren, hermano, yo les pido de favor que sigan orando por mí para predicar el libro de Eclesiastés. Porque cada vez que me pongo a estudiar Eclesiastés para predicarlo, ay Señor, ¿y esto cómo lo explico? Por eso les pido, sigan orando por mí para predicar Eclesiastés como debe de ser. Así que crecer en una buena fama, como leímos en el verso 1, es mejor la buena fama que el día de la muerte. Morir, que alguien muera en etapa de madurez, de sensatez, de prudencia, de buen desarrollo. Morir en una vida plena, que alguien diga, yo he escuchado cristianos que dicen, si el Señor decidiera recoger mi vida en este momento, estoy satisfecho con lo que he logrado con mi esposa, estoy satisfecho con lo que hasta el día de hoy he logrado con mis hijos, estoy satisfecho con lo que le he servido a Dios. He servido hasta donde he podido, hasta donde me he alcanzado. He trabajado en mi familia hasta donde he podido. Alguien aquí quizá pudiera decir lo mismo. Si Dios quisiera recoger tu vida hoy, alguien aquí pudiera decir, estoy listo. Estoy satisfecho y estoy tranquilo. No tengo nada que sentir con mi cónyuge, con mi esposo, pudiera decir alguna esposa, con mi esposa. Estoy tranquilo con mis hijos. Estoy tranquilo con la comunidad. Estoy tranquilo. Y si Él quiere recogerme, estoy listo. Pero quizá alguien aquí dijera, no estoy listo. No estoy listo, tengo algo que arreglar. Entonces arréglalo. Porque nadie sabe cuándo es el día. Arréglalo. Lo que parece mejor no siempre es lo mejor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este consejo que nos das de meditar en la brevedad de la vida y hacer lo correcto a la mejor manera posible. De aprovechar bien el tiempo con la familia, con los seres que nos rodean, los seres amados. Gracias por este consejo de mirar que aún las cosas malas que nos han pasado es para traernos hasta este punto en el que tú nos quieres bendecir. Todas las cosas malas que le pasaron a José fueron para llevarlo a un punto de bendición para él y para miles de personas. A veces, Señor, renegamos y decimos, es que el tiempo pasado fue mejor, ¿por qué? Y lo hacemos con insensatez, con falta de sabiduría. Señor, perdónanos, Señor. Síguenos dando sabiduría, gracia, entendimiento, revelación, buen entendimiento para crecer, Señor. Que entendamos que muchas cosas parecen buenas, pero no lo son, como dice tu palabra. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Tu palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, son mejores mis caminos, son mejores mis pensamientos. Alíneate, apégate a lo que yo digo, dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser entendidos y agradecidos, Señor.
Porque a veces creemos que es lo mejor. Y no es. Tu palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen justos, le parecen rectos, pero su fin es muerte. Gracias, Señor. Porque nos enseñas a establecer prioridades. Y la mejor y la única prioridad eres tú, Señor. Enséñanos a crecer en eso, a permanecer, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.